¿Qué significa que eres copropietario de una casa, de un coche o de un simple reloj? ¿En qué consiste la copropiedad en sentido estricto? ¿Cómo se puede disolver esta? Si eres estudiante de Derecho o simplemente eres copropietario de un bien, no te preocupes, porque estás en el lugar adecuado, estás en Derecho Virtual. Y en este vídeo de 10 minutos te voy a enseñar todo lo que necesitas saber acerca de la copropiedad para aprobar tu examen y sacar la mejor nota posible. Así que si estás listo o lista, coge sitio porque comenzamos. En primer lugar, ¿en qué consiste la copropiedad? Se denomina como tal a la situación que surge cuando el derecho real de propiedad es compartido por varias personas, es decir, cuando la titularidad de un bien o derecho se divide en distintos individuos. Es preciso afirmar que la copropiedad también es comúnmente conocida como comunidad de bienes o condominio, y que es una figura jurídica proveniente del derecho romano. Pongamos un ejemplo. María tiene 4 hijos, que son los herederos de unos terrenos en un pueblo. Al fallecer María, Alberto, Juan y Damián se quedan con la propiedad. Sin embargo, al ser varios, surge una comunidad de bienes o condominio. Es decir, todos los hijos serán considerados copropietarios. Ahora que ya sabes qué es la copropiedad, ¿qué tal si buscamos dónde aparece prevista en nuestro ordenamiento jurídico? Bien, debes saber que la copropiedad se regula en el artículo 392 y siguientes del Código Civil, que establece que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas, y añade a continuación que, a falta de contratos o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título. De este artículo podemos extraer de nuevo la definición y traer a colación el término pro indiviso, que hace referencia de la misma forma a la división de la propiedad. Pero también tenemos que extraer que el Código Civil no será la única regulación a la que debemos acudir, sino que también deberemos de tener en cuenta que el condominio presenta un carácter dispositivo. ¿Y esto qué quiere decir? Muy fácil, que siempre priman los acuerdos adoptados entre las partes, salvo que dichos pactos tengan relación con la división y la libre disposición de la cosa o derecho. E igualmente habrá de tener presente las disposiciones especiales, que junto a la voluntad de los condueños prevalecerán sobre el Código Civil. Continuemos con el ejemplo anterior para comprender todo mejor. Si María, Alberto y Damián hubiesen establecido un pacto acerca de la copropiedad del terreno, este primaría sobre las regulaciones. Sin embargo, en el caso de que no hubieran hecho pacto alguno, se debería de acudir a las disposiciones especiales o al Código Civil. Una vez reconocida su regulación, es hora de que conozca las diferentes clases de copropiedad que existe, porque vas a ver que no todas las copropiedades o comunidades son iguales. Las clasificaciones de los diferentes tipos de copropiedad es la siguiente. En primer lugar tenemos la comunidad singular o universal. Esta será aquella que podrá recaer únicamente sobre derechos específicos o sobre la totalidad de una propiedad, como ocurre con la herencia de los terrenos. En segundo lugar, tenemos la comunidad voluntaria o incidental. La voluntaria es aquella que se establece por la voluntad de los individuos, como por ejemplo si varias personas compran un coche para compartirlo. En el caso de la comunidad incidental nos referimos a supuestos como los terrenos heredados de María, en el que Damián, Juan y Alberto no han elegido la creación del condominio. En tercer lugar tenemos la comunidad ordinaria y forzosa. En la ordinaria cabe la posibilidad de dividir la cosa común, mientras que en la forzosa está prohibido. La razón de esta prohibición se podría dar por causas relacionadas con el orden público o el interés general. Por ejemplo, un bien heredado que forme parte de esta última. Y en cuarto lugar tenemos la comunidad por cuotas y comunidad en mano común. La comunidad por cuotas es la denominada comunidad romana, en la que cada propietario tiene una cuota de la cosa común. Es la más típica y todos los ejemplos que hemos explicado se encuadran en ella. Y por otra parte, tenemos la comunidad en mano común, también reconocida como germánica y que no presenta ninguna división de cosas, sino que la propiedad pertenece al conjunto de miembros de la comunidad de bienes. Bien, una vez entendido en qué consiste la copropiedad y visto todos sus tipos, debes saber que el hecho de ser copropietario de un determinado bien, que es al final el derecho de propiedad, implica toda una serie de efectos y de características esenciales y que debes conocer. Por un lado, debes saber que en una situación de copropiedad hay existencia de varios titulares, que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, y cuyo número no encuentra limitación alguna. Pregunta: ¿puede haber 20 copropietarios de una casa? Respuesta: sí. Pregunta: ¿puede una empresa ser copropietaria junto a otra o junto a una persona física de una casa? Respuesta: sí. En este caso, los terrenos pertenecen a personas físicas, como son Alberto, Juan y Damián, pero podrían ser muchísimos más. Por otra parte,
La característica esencial de toda copropiedad es la presencia de un bien objeto de la propiedad. En este supuesto, los terrenos de María que han sido heredados por los 3 hermanos. Asimismo, otra característica esencial es la posesión de una cuota indivisa de la cosa o derecho, algo que permite a cada titular disponer de ello. La cuota indivisa se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de terrenos, como nos ocurre aquí, el porcentaje de propiedad de cada uno de ellos sobre la totalidad del terreno. A su vez, también la copropiedad obliga a las partes a contribuir tanto en los beneficios y cargas como en los gastos, repartiendo todo ello de manera proporcional. Únicamente estarán eximidos de los gastos el individuo que renuncia a pertenecer en la copropiedad. De esta forma, Damián, Alberto y Juan deberán cuidar los terrenos preocupándose de abonar los gastos y las partas. Si, por ejemplo, en esos terrenos realizasen unas obras con el consentimiento de los 3, todos ellos deberán pagar lo que se determine. Y si dentro de los terrenos se plantaran frutos y posteriormente se vendieran, los beneficios deberían repartirse de igual manera entre ellos. En cuanto a las prohibiciones, ninguno de los titulares tendrá derecho a alterar la cosa común sin el consentimiento de los demás, ni tampoco se aceptarán pactos en cuanto a la administración y disposición si no se hubiera acordado por mayoría. Como hemos dicho en el ejemplo anterior, el consentimiento será necesario para todas las alteraciones de la cosa común, como unas obras, pero también para el uso de las mismas, como sería por ejemplo si se construyera una huerta. Y por último, otra característica esencial de la copropiedad es que ningún condueño estará obligado a pertenecer en el condominio, pudiendo solicitar la división de la cosa común en el momento que así lo estime. Aunque ojo, esto puede establecerse un pacto en contrario para que durante un determinado tiempo no tenga lugar. Bien, entendido esto, no podemos terminar este vídeo sobre la copropiedad sin hablar de la división de la cosa común, ya que el artículo 400 del Código Civil da y otorga el derecho a que cualquier copropietario pueda exigir la división de tal cosa común. No obstante, hay una excepción aparte de la que hemos visto, salvo pacto en contrario, que es la que establece el artículo 401, al disponer que los copropietarios no podrán exigir la división cuando al hacerla la cosa resulte inservible para el uso destinado. Imagínate que el terreno, por sus características, no pudiera dividirse sin alterar su valor, pues entonces no podrá dividirse. Además, es necesario saber que la partición podrá llevarse a cabo por los interesados, por árbitros o por amigables componedores nombrados por las partes. En el caso de los árbitros o amigables componedores, las diferentes partes deberán ser proporcionales al derecho de cada propietario, tratando de evitar los suplementos en metálico. El problema de todo ello surge cuando la cosa fuera indivisible, es decir, que no se pudiera dividir y que los condueños no estuvieran a favor de que se adjudicase a uno de ellos, indemnizando de esta manera al resto. En este caso, el bien se venderá, repartiéndose su precio. Como puedes imaginar, cuando se trata de animales de compañía, la división no podrá producirse por una venta, a no ser que exista un acuerdo unánime. Por ello, a falta de pacto, será la autoridad judicial quien decida el destino del animal, tomando en consideración el bienestar de este y el interés de los copropietarios. De esta forma, ponte que en vez de heredar unos terrenos, se heredara un perro llamado Balto, pues en este caso solo cabría la venta del mismo si todos votaran a favor. Si Juan estuviera en desacuerdo, el conflicto habría de llevarse ante la autoridad judicial para que sea esta misma quien decida sobre ello. Y por último, es preciso informar que igualmente serán aplicables a estos supuestos las reglas determinadas por la división de la herencia. Por último, y antes de terminar el vídeo, quiero pedirte que te suscribas al canal. Bueno, todavía no hemos acabado, porque tenemos que ver la extinción de la copropiedad. Bien, como hemos visto, la copropiedad, la situación de copropiedad puede extinguirse por la división de la cosa común, pero estas no son las únicas causas de extinción, ya que el condominio puede extinguirse por los siguientes motivos. En primer lugar, por la pérdida o desaparición de la cosa. Esto es muy sencillo de entender. Si, por ejemplo, la vivienda sale ardiendo, pues el condominio, la copropiedad, se va a extinguir. En segundo lugar, por acuerdo o por unanimidad de todos los titulares. En tercer lugar, por vencimiento del plazo. Es decir, imaginemos que la copropiedad va a durar 2 años, pues cuando acaben los 2 años se extingue. Y en cuarto lugar también puede extinguirse por el cumplimiento de la condición resolutoria acordada. Esto tiene lugar para en los casos en los que se hubiera determinado que la copropiedad subsistiese por la existencia de una determinada condición o circunstancia. De esta forma, cuando ésta dejara de existir, se extinguiría la comunidad de bienes. Y bueno, con esto terminamos todo lo relativo a la copropiedad. Recapitulando, has aprendido que la copropiedad es una situación jurídica que surge cuando el derecho real de propiedad es compartido por varias personas. Dicho con otras palabras, cuando la titularidad es disfrutada por diversos sujetos. Además, ahora sabes que puede recibir varios nombres, como comunidad de bienes o condominios. Además, hemos visto todos los tipos que pueden dar lugar a la resolución y la extinción de la copropiedad. Por último, quiero comentarte que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia tenemos miles de vídeos como este donde te explicamos todas y cada una de las asignaturas de la carrera de Derecho. Te dejaré acceso a una prueba gratis en las tarjetas. Te recomiendo verlo porque no va a estar disponible siempre y no tienes que pagar un solo euro. Así que si tienes más interés,
toda la información la tienes ahí. Y eso es todo, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.